Buenos días, estamos aquí en el noticiero UTLA Quirófano. A continuación vamos a dar información sobre el esterilizador del autoclave. Ya, la esterilización es el procedimiento más común. Al equipo de esterilización se le denomina autoclave. No se usa en materiales que no pueden resistir al calor y a la humedad. La ventaja de usar este equipo es producir una elevación de la temperatura en forma rápida en cortos tiempos de esterilización y no dejar residuos tóxicos en el material. La eficacia del vapor como agente esterilizante depende de la humedad, calor, penetración, la mezcla del vapor y el aire puro. El vapor a baja presión completa la esterilización y ayuda para la desinfección, lo que es de esporas y microbios. De esta manera, los artículos contienen en este ambiente están expuestos a temperatura y presión necesarias para la esterilización. El vapor a presión, coagula los ácidos nucleicos y proteínas que constituyen los materiales genéticos y enzimáticos de las células. Voy a hablarles un poquito sobre lo que son los requerimientos de temperatura, presión y tiempo. La esterilización a vapor se logra, se logra alcanzar en una temperatura de 121 grados centígrados a 132 grados centígrados. Para nosotros poder alcanzar la temperatura de los 121 grados centígrados, tenemos una presión requerida de 15 libras por pulgada cuadrada. Y para poder alcanzar los 132 grados centígrados, la presión requerida es de 27 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué nos puede comentar usted, señorita Tarapuez? Yo les voy a hablar acerca del autoclave de desplazamiento de gravedad o también llamado autoclave gravitacional. En estos equipos el aire es removido por gravedad, ya que el aire frío es más denso y tiende a salir por un conducto colocado en la parte inferior de la cámara cuando el vapor es admitido. Este proceso es muy lento y favorece la permanencia residual del aire. Este tipo de esterilizador se compone de dos cámaras. Se compone de una cámara interna que en esta nos va a permitir ingresar todo el material que vamos a poder esterilizar, textiles, material instrumental o cualquier otro instrumento que necesitemos esterilizar. Por tanto, la cámara externa es aquella que va a introducir a manera de presión el vapor. Esto va a permitir que exista una condensación de vapor dentro de la cámara interna para que se produzca la esterilización correcta. Sin embargo, es importante establecer que dentro de la cámara interna no haya gran suficiente cantidad de aire, aunque este va a salir por la cámara inferior. Sin embargo, cuando existe una gran cantidad de aire, el vapor no va a poder penetrar dentro del material o en la superficie y este no se va a poder extender para que se forme una correcta esterilización. El aire que queda en la cámara sale por una válvula, que esta es una válvula termosensible. A medida que se va acumulando el vapor, la temperatura va subiendo hasta alcanzar la temperatura máxima, que es 121 o 132 de acuerdo al esterilizador. Cuando esta temperatura ha llegado a su límite, la válvula se llega a cerrar. Por eso es indispensable que no exista una gran cantidad de aire dentro del esterilizador. Por tanto, para evitar que el aire se condense, vamos a colocar los paquetes que tengan un espacio mínimo de paquete entre paquete y no que estén uno sobre otro, para poder garantizar el correcto esterilizado. También podemos decir que este tipo de autoclaves existen tanto a nivel institucional de manera hospitalaria, que son autoclaves bastante grandes, o existen unos autoclaves pequeños que por lo general son utilizados en los centros odontológicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Tarapuez. Vamos a dar la palabra al señor Carlos. ¿De qué tipo de esterilización nos va a hablar usted? Bueno, gracias por el uso de la palabra. Pues bueno, yo les voy a comentar acerca del esterilizador relámpago o flash. Bueno, este tipo de esterilizador relámpago usualmente se usa en los quirófanos y en otras áreas de hospitales para esterilizar rápidamente artículos no envueltos. Normalmente estos esterilizadores operan a 134 grados centígrados durante 3 o 4 minutos. Un esterilizador relámpago en sí se ubica habitualmente, como anteriormente lo dije, en el área de quirófano o en el área subestéril del mismo. Este tipo de esterilizador se usa cuando no existe ninguna otra alternativa disponible. O sea, por ende, no es muy común que se utilice este tipo de esterilizador, porque los artículos se esterilizan inmediatamente antes de usarlos
Esto se denomina un procesamiento de tiempo ejecutivo. Idealmente, los artículos que van a ser esterilizados con este método deben ir a una bandeja o caja de metal cubierta, pero no obstante, algunos esterilizadores relámpago pueden usarse con unos ciclos que resultan adecuados para artículos envueltos en una área cubierta de tela. Eso es lo que yo les podría comentar acerca del esterilizador relámpago o flash. Debe usarse un indicador biológico de lectura rápida. Deberán seguir las especificaciones del fabricante para el tiempo y la temperatura de exposición. Si se usa un contenedor de esterilización cerrada para la esterilización relámpago de los instrumentos, deben consultar los valores y los parámetros especificados por el fabricante. Nunca use el esterilizador relámpago para los equipos eléctricos o cables sin verificar primero las recomendaciones del fabricante. Los esterilizadores relámpagos deben colocarse en un área donde los elementos estériles puedan transportarse directamente del esterilizador al campo estéril. En la esterilización relámpago no deben envolverse los artículos a menos que esté permitido en las especificaciones. En cada carga deben utilizarse indicadores de esterilización. Pueden usarse contenedores de esterilización con sello inviolable para la esterilización rápida. Siempre deben seguirse las indicaciones del uso de los fabricantes. Al rato de retirar los artículos del esterilizador relámpago, el circulante debe colocarse guantes estériles y tomar los bordes de la caja usando instrumentos de transferencia estériles, poniendo especial cuidado en evitar la contaminación de su ropa o de sus guantes. La caja no debe dejarse en un campo estéril o bajo ninguna circunstancia una persona estéril no debe abandonar el campo quirúrgico o la habitación para recuperar el artículo del esterilizador, ya que esto se considera una mala técnica aséptica. También voy a hablarles sobre unas precauciones y riesgos. La esterilización relámpago más modernos tienen una alarma y un sistema de bloqueo que evitan que la persona abra la puerta de la cámara antes que sea seguro. A pesar de los sistemas de seguridad puede ocurrir accidentes. Dado que el vapor ejerce una presión enorme del lado interior de la puerta, las válvulas están diseñadas para resistir altas temperaturas y fuerzas muy elevadas desde adentro. Si por alguna razón la válvula funciona de modo muy defectuoso, el operador puede abrir la puerta mientras la cámara aún esté presurizada con el vapor. Si esto sucede, el operador queda expuesto a un estallido rápido de vapor caliente cuando abra la puerta. El operador debe controlar siempre el nivel de presión en el panel de control antes de abrir la puerta. Si la presión no disminuye a nivel atmosférico, al final del ciclo de esterilización, debe esperar hasta que esto ocurra. Si la presión permanece elevada, no se debe intentar abrir la puerta ni resolver el funcionamiento defectuoso. Hay que informar el problema para que acuda un personal especializado. La mayoría de los modelos tienen una válvula interruptora o cierre cerca del suelo debajo del esterilizador. Debe dejarse que el vapor se disipe completamente del esterilizador hasta que sea seguro abrir la puerta. No se debe intentar abrir la válvula hasta que el área a su alrededor está completamente fría y sin vapor. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Vamos a dar paso al señor Brian. Muchas gracias. A continuación, les voy a hablar acerca de algunos de los componentes del autoclave básico. Algunos de los componentes principales son el recipiente de alta presión con tapa junta. Es un envase de recipiente sólido donde el agua se calentará en los equipos a vapor bajo presión. El espacio donde se ponen los objetivos a ser realizados se llama cámara esterilizadora. Además, tiene un mecanismo de cerradura de tornillo o, caso contrario, un sistema tipo bayoneta. Otro de los componentes también es la válvula de control de presión. La válvula de control de presión se encuentra sobre la base para mantener el nivel de vapor deseado. Otro componente es la válvula de seguridad. Es un equipo utilizado en casos de emergencia cuando la válvula de control de presión no funcione bien. En algunos países incluso es obligatorio por ley tener esta válvula de seguridad. También tenemos el mecanismo de expulsión de aire, llamado también purgador. Los autoclaves modernos están equipados con un sistema de exclusión de aire que opera mediante una pieza o fuelle relleno con una mezcla de agua y de alcohol.
También les voy a hablar acerca de los parámetros de control del autoclave general. Tenemos que tomar en cuenta que los parámetros de control son la presión del vapor, el tiempo y la temperatura. La presión del vapor saturando con un título de 0.95, 95% de vapor y 5% de condensado, y libre de impurezas. El tiempo y la temperatura estarán relacionados directamente con el grosor, el tipo de empaque definidos en el estándar establecido por Organización Internacional. Por ejemplo, en los autoclaves gravitacionales y de prevación, donde el material es contenido en empaques simples utilizados. Eso es lo que les puedo acotar. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a las últimas personas que van a ser Jonathan y Lucía. Muchas gracias a las personas que aportaron. Bueno, señorita Génesis, respondiendo a su pregunta, la esterilización de forma a vapor, hay distintas formas de esterilizar y también hay distintos materiales que se puede utilizar en esta esterilización, por ejemplo, los algodones, los hilos. Este puede dificultar el paso de vapor y la succión de aire de la bomba del vacío, por ello se recomienda que en caso que hagan una ropa nueva, a cabo hay un lavado previo para disminuir el riesgo. Por ejemplo, también los metales, los instrumentos, las semilunas, los tambores, los materiales. Este material requiere de un lavado y un secado previo a la esterilización. Por ejemplo, los vidrios, en algunas ocasiones es preferible esterilizar en calor seco y es factible también por vapor saturado. También el agua destilado, soluciones farmacológicas, siempre que no alteren su composición como norma general, que tengan en cuenta un llenado de recipiente que no sobrepase los 2/3 de su capacidad total. También tenemos las gomas, los plásticos. Este debe estar en material seco, limpio, que asegure la eliminación de materia orgánica. También tenemos que hay unas grandes esterilizaciones, por ejemplo, con grandes volúmenes en el proceso, ¿no? Estos equipamientos suelen ser en lugares hospitalarios. Por ejemplo, están ubicados en departamentos de servicios de central de esterilización y departamentos de cirugía, como por ejemplo depende del contacto directo del vapor, que tenga las superficies de manera que el vapor penetre a través de los paquetes. También podemos ver que no rocen entre ellos, que los paquetes más pequeños se coloquen uno sobre sus lados, también que no rocen entre ellos, también que los paquetes pesados se deben colocar en la zona de periferia de la carga donde el vapor puede ingresar, y hay otros paquetes también que hay que ser que los frascos y las tazas, por ejemplo, los recipientes deben colocarse sobre sus lados para que pueda entrar el vapor de aire y fluir de mejor manera entre ellos. Muchas gracias, señorita Génesis. Gracias, compañera. Información muy importante es que los autoclaves modernos están programados por microprocesadores. Los parámetros específicos como temperatura, tiempo y presión están programados para cada tipo de carga. El esterilizador pasa automáticamente por todas las etapas. La información sobre toda carga queda almacenada en la memoria y se conservan copias de seguridad como garantía de calidad. El tiempo total necesario para exponer los artículos al vapor presurizado y esterilizarlos depende de su densidad y de la temperatura dentro del esterilizador. El tiempo total de exposición incluye la fase de precalentamiento, fase de meseta, que es también denominada tiempo de destrucción, el factor de tiempo de seguridad y una fase de descarga. Algunos esterilizadores también incluyen una fase de secado. El operador siempre debe de revisar las especificaciones del fabricante de los artículos, no las del fabricante del autoclave, para el tiempo y la temperatura de esterilización recomendada. El operador del esterilizador puede usar un ciclo seco como parte del proceso de esterilización por vapor. Independientemente si usa este ciclo, los artículos que han sido esterilizados por vapor deben dejarse dentro de la cámara del esterilizador de 15 a 30 minutos después de finalizado el ciclo para impedir la condensación. ¿Cuáles son los factores que afectan la esterilización por autoclave? 1. La eliminación incompleta del aire en el esterilizador. 2. El vapor sobrecalentado. Y 3. La preparación inadecuada del material. Esta es toda la información que podemos acotar acerca del autoclave. Muchas gracias.